La primera vez que escuché la palabra idioticracia fue en la voz de Leoncho García, periodista experto en ajedrez, que suele utilizar este término para referirse a la actitud que tenemos como sociedad y que nos lleva a pensar menos y pensar peor. Hace unos días, Leoncho publicaba en El País un artículo en el que se preguntaba por qué no se ha actuado ante la crisis del COVID-19 de otra manera, y sobre todo antes, cuando se viene hablando de una posible pandemia desde hace años. Y la respuesta para el periodista está precisamente en esa palabra, idioticracia. Por eso, en este nuevo episodio de Cuarentena, quise hablar con él para que nos explicara su razonamiento. Confinado en su casa de Irún, Leoncho García nos argumenta aquel artículo que tituló Homo sapiens u Homus idiotus. Espero que os guste. Qué bien, me alegro de verte. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Muy bien, de salud muy bien, de trabajo hasta aquí arriba, pero en fin, supongo que eso es bueno. Bueno, estoy viendo ahí en tu despacho ese mapamundi y claro, tú, Leoncho, eres una persona que viaja por todo el mundo de manera constante. Yo no sé cómo llevas esta situación de confinamiento total y absoluto cuando no estás acostumbrado, que estás acostumbrado más bien a todo lo contrario. La llevo muy bien, seguramente mejor que la mayoría de la gente, porque mi vida consiste básicamente en un equilibrio entre dos principios básicos para mí. El primer principio dice viajar es la mejor escuela de vida, y el segundo dice el mejor hotel del mundo es mi casa. Entonces, cuando no viajo, pues en mi casa me encuentro como Los Ángeles. Y además tengo siempre tanto trabajo acumulado que en realidad tampoco tengo mucho tiempo para pensar que estoy encerrado en casa o para lamentarme. Tengo al lado de mi mesa de trabajo una bici estática para que tampoco tenga excusas de no hacer ejercicio. Y ahora, como el ajedrez es el único deporte que continúa en juego y hay torneos de élite por internet, porque el ajedrez, bueno, y el bridge son los únicos dos deportes reconocidos como tales por el Comité Olímpico Internacional que se pueden practicar por internet, pues entonces yo tengo en realidad más trabajo que nunca, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, me alegro porque, entre otras cosas, yo quería hablar contigo a propósito, entre otros motivos, del artículo que sacaste el otro día, que publicaste el pasado 27 de abril en El País, titulado Homo sapiens u Homus idiotus, en el que empiezas diciendo tajantemente que hay científicos y expertos que ya advirtieron en el año 2013 del enorme peligro de los virus en este mundo globalizado. Y más tarde, no solamente ellos en 2013, sino que Bill Gates en 2015 también hacía alusión a ello. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que ocurre que no nos hemos hecho eco de esas informaciones? Bueno, es que es todavía más grave, porque después de publicarse el artículo, precisamente por lectores y gente conocida que lo ha leído, me he enterado de cosas aún más graves. Por ejemplo, en 2008 y 2009, la NSA, que es como la CIA, pero a nivel interno en Estados Unidos, la agencia de inteligencia o de información de Estados Unidos, hizo un simulacro con todo detalle de cómo sería una pandemia muy parecida a esta que estamos sufriendo. Pero cuando digo con todo detalle es que había gente que actuaba como si fueran, por ejemplo, los representantes del Partido Demócrata o Republicano en el Senado. Se figuraban situaciones como ¿qué ocurre si Jordania, que es un país aliado nuestro, de pronto nos pide ayuda porque tienen un brote allí? Este tipo de cosas. A partir de ese simulacro hicieron un informe detalladísimo que obviamente mandaron a la Casa Blanca. ¿Qué hicieron en la Casa Blanca con ese informe? En fin, esa es una incógnita que queda ahí. Entonces, contestando al meollo de tu pregunta, yo tengo la esperanza de que el acojono general, que está extendido en este momento en gran parte del mundo, más todavía en países como España, pues sirva para que hagamos mucho más caso a quienes no estábamos haciendo caso. Se me ocurren, para empezar, dos grandes vías en este asunto. Uno, los científicos, todo lo que tenga que ver con la ciencia, la investigación, etcétera. Y segundo, la educación. Es decir, desde que yo tengo uso de razón, es decir, desde que existe la democracia, incluso antes, todavía seguimos hablando de que hace falta un pacto nacional por la educación.
y pasan los años y los decenios y seguimos sin un pacto nacional por la educación. Bueno, todo esto está interrelacionado y me parece asombroso que haya habido una lista de científicos muy eminentes que han advertido, pero con mucho detalle, de que esto iba a pasar y nadie les haya hecho ni puñetero caso, por ejemplo, ninguno de los gobiernos del G20, absolutamente nadie. Además de los gobiernos, ni los propios medios de comunicación, es decir, que los periodistas tenemos ahí también cierta responsabilidad. Sin duda alguna, porque, hombre, desde luego hay periódicos y medios de comunicación en general de mucha calidad, pero incluso esos tienen que atribuirse una parte de la responsabilidad en este asunto, porque cuando alguien como Bill Gates, por ejemplo, y todavía más importante que él, un científico de los mejores del mundo, advierte de algo como esto tendría que haber salido a 5 columnas en todos los medios de comunicación serios. Y sin embargo, yo me he enterado de esto durante la pandemia. Y bueno, hablo en primera persona porque yo leo varios periódicos cada día, no solo españoles, estoy muy atento a la actualidad, se supone que estoy muy bien informado. Entonces, si alguien como yo no tenía ni idea de que esto era un peligro totalmente previsible, pues entonces es que los medios de comunicación efectivamente tienen una parte de responsabilidad y, por desgracia, tienen que incluirse en esto que yo llamo idioticracia, es decir, la tendencia, iba a decir masiva, no sé si es exagerado decir masiva, pero muy abundante por lo menos, a no pensar. Sí. A hacer todo rápido, al mal uso de las redes sociales, a la telebasura, todo eso y más cosas, el aumento de la desigualdad en muchos países influye en que mucha gente tienda a pensar cada vez menos, incluidos sobre todo los gobernantes, ¿no? Sí, ese término idioticracia, al que también haces alusión en tu artículo, lo utilizas también desde hace un tiempo en tus charlas, en tus conferencias. Yo te lo he escuchado personalmente hacer alusión a ello, basándote en esos argumentos que acabas de exponer, pero también que lo podemos trasladar a otros muchos ámbitos, incluso a la hora de elegir, de seleccionar a nuestros propios líderes políticos. Estamos idiotizados hasta ese punto. Sin duda alguna. A ver... Yo creo que ni siquiera necesito citar nombres propios porque todos los escuchantes van a pensar en los mismos nombres. Hay ya una colección de dirigentes de países muy importantes en el mundo que han sido elegidos democráticamente, incluso reelegidos democráticamente. Bueno, sí voy a decir nombres, porque en el caso de Trump o de Bolsonaro han sido elegidos. Pero en el caso de Orbán, en Hungría, ha sido reelegido democráticamente por millones de ciudadanos. Entonces, bueno, ¿esto cómo puede ser? Orbán es un tipo cercano al fascismo. Trump, para empezar, es un incompetente. Con independencia de su ideología política, no está capacitado para el puesto que ocupa. Y bueno, Bolsonaro, alguien que decía que prefería que su hijo fuera traficante de drogas en lugar de ser homosexual, ¿qué podemos esperar o cómo podemos definir a semejante espécimen, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esos son muestras clarísimas, síntomas clarísimos de que el mundo sufre una enfermedad grave, que podemos llamarla idioticracia por resumirlo en una palabra, pero supongo que todos nos entendemos, ¿no? Y tenemos capacidad de reacción, es decir, ya tenemos el problema encima, estamos ya sobre él y lo estamos padeciendo. ¿Qué capacidad de reacción tenemos? Bueno, mucha gente, y yo estoy cercano a ellos y los comprendo muy bien, son muy escépticos, ¿no? Porque miran hacia atrás en la historia y dicen, si el ser humano ha aprendido muy poco de tantas desgracias que han ocurrido, ¿por qué va a aprender de esta? Bueno, comprendo la lógica de eso y no puedo negar que pueden tener razón. Pero, insisto, yo confío en el acojono general. Es decir, esto que nos está pasando, que todavía no hemos salido de ello, es tan horroroso que, bueno, supongo que esto removerá no ya conciencia, sino inteligencias y que todos nos daremos cuenta de que había una serie de valores, de cosas que nos parecían muy importantes que no lo son y, sin embargo, otras que, bueno, sí, oíamos que eran muy importantes, pero la mayoría no hacíamos mucho caso. Estoy pensando sobre todo en una.
O sea, ahora ya, por lo que he leído leyendo durante las últimas semanas, ahora podemos afirmar categóricamente que esta amenaza de los virus tiene mucho que ver con el equilibrio ecológico. Es decir, por decirlo más claramente, los murciélagos están viendo cómo su hábitat natural se destruye. Como se destruye su hábitat natural, tienen que buscar, por ejemplo, la comida en otros hábitats. Por ejemplo, van a donde hay muchos árboles frutales, a veces demasiados árboles frutales, que ese es otro problema. Entonces, ahí, en esos nuevos entornos, el murciélago entra en contacto con otros animales que a su vez están en contacto con personas. Por tanto, el peligro, el riesgo de transmisión de virus, que antes era bajísimo, porque los murciélagos vivían en su casa, por decirlo así, y salían poco de ese entorno, ahora se ha multiplicado por mucho. Entonces, si no cuidamos el equilibrio ecológico, el peligro de los virus será cada vez mayor. Aunque tomemos medidas preventivas, seguirá habiendo un enorme riesgo de este virus o de cualquier otro de los muchos que existen, ¿no? Bueno, ese desequilibrio ecológico lo venimos notando y padeciendo ya desde hace un tiempo, pero es verdad que, bueno, que si tenemos capacidad de reacción, más vale que nos vayamos poniendo las pilas. Volviendo a lo que hacías alusión antes a lo de repensar la educación y a esa idea que llevamos decenas de años por parte de los distintos gobiernos de querer hacer una única ley de educación global para todos y bueno, pues que nos sirva para aunar esfuerzos en el terreno de la educación, pero en el artículo haces alusión a Finlandia, al caso de Finlandia. Tras el derrumbe de la Unión Soviética, cambió su modelo. Me gustaría que nos refrescaras un poco la memoria. ¿Qué es lo que hizo Finlandia para estar ahora como están? Bueno, Finlandia era un proveedor importantísimo de la Unión Soviética, que era el país más grande del mundo. Por tanto, buena parte del bienestar finlandés en esa época, a mediados del siglo XX y hasta 1991, provenía de que vendían muchas cosas a la Unión Soviética. Entonces, la Unión Soviética se desmorona en 1991 y digamos que en Finlandia hacen una especie de tormenta de ideas colectiva. Y dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Somos un país pequeño, hemos perdido a un gigante que nos nutría, que nos amamantaba, y ¿ahora qué hacemos? Entonces, bueno, simplemente utilizaron el sentido común. Y dijeron, a ver, ¿nosotros qué tenemos? Pues, por ejemplo, tenemos muchos bosques. Y de los bosques, de la madera, podemos sacar mucho papel. Podemos especializarnos en la fabricación de papel y convertirnos en un gran productor de papel. Bueno, pero también con la madera podemos diseñar muebles. Y entonces podríamos convertirnos en líderes en el diseño innovador de muebles. Pero claro, si introducimos la palabra innovador, eso significa inteligencia. Y para innovar y tener la inteligencia, digamos, afinada, necesitamos mejorar la educación. Y entonces se pusieron a hacer todo eso. ¿Y cuál fue el resultado? Pues que se convirtieron en líderes no solo en producción de papel, sino también en diseño de muebles, pero también en ser muy innovadores en diferentes ramas y, desde luego, en educación. Hay poquísima gente que no esté de acuerdo en que Finlandia es uno de los modelos. Eso no quiere decir que sea perfecto, por supuesto, habrá cosas mejorables en Finlandia, pero es uno de los modelos indiscutibles de un buen sistema educativo en el mundo, ¿no? ¿Utiliza Finlandia el ajedrez como herramienta educativa? No, curiosamente todavía no. Es una de las cosas que tengo pendientes por hacer. No he encontrado el momento para ir allí y hablar con las personas, digamos, responsables de la educación en Finlandia y hacerles ver que en buena parte del mundo el ajedrez está funcionando muy bien en el sistema educativo. Es una de mis asignaturas pendientes. Yo creo que simplemente no lo saben, ¿eh? Creo que no tienen la información necesaria todavía. Bueno, quien asista a tus charlas, a tus conferencias, es testigo de esa pasión, evidentemente tuya, por el ajedrez como experto, pero también de la utilización que se puede hacer y que deberíamos hacer, y más a partir de ahora, del ajedrez como herramienta educativa. ¿Qué es lo que nos puede aportar, Leoncho? Bueno, muchísimo. Tengo que aplicar mucho mi capacidad de síntesis que Sí. se me supone como periodista para no colocaros ahora mismo una conferencia, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, hay estudios científicos suficientes
y experiencias internacionales en muchos países de diferentes culturas, etcétera, durante muchísimo tiempo, quizá durante un siglo, que indican que aquellos alumnos con quienes se emplea el ajedrez como una herramienta educativa desarrollan más su inteligencia que los otros alumnos en múltiples parámetros de la inteligencia, incluida, esto es muy importante, la inteligencia emocional, que es uno de los ámbitos más importantes en la educación innovadora del siglo XXI. A partir de ahí, esto tiene un montón de ramificaciones, pero en fin, por ejemplo, el ajedrez enseña a perder y a ganar, enseña a pensar, desarrolla mucho el pensamiento flexible. Y esto, en el mundo en que vivimos, es esencial, porque yo creo que en los últimos 25, 30 años, el mundo ha cambiado tanto como en casi ningún otro momento de la historia de la humanidad. Podríamos equipararlo tal vez, pues no sé, como cuando se descubrió el fuego, cuando se inventó la rueda o la imprenta, tal vez. Pero en fin, todo lo que tiene que ver con Internet y las computadoras es uno de los momentos de mayor cambio en la historia de la humanidad. Y en los próximos 25 o 30 podemos prácticamente asegurar que el mundo va a volver a experimentar un cambio brutal. Entonces, la capacidad de adaptarte a un nuevo mundo, a una situación nueva, va a ser una de las cualidades más importantes para cualquier ser humano, de modo que tendríamos que insertarla en la educación de los niños, pero urgentemente, ¿no? Fíjate, es curioso porque me hablas de inteligencia emocional cuando ahora lo que prima, en teoría, o debería, o forma parte ya de todo, a nivel global, es la inteligencia artificial. ¿Cómo mezclamos la inteligencia emocional con la inteligencia artificial, con el ajedrez, con el mundo, con los virus? No sé, ¿es una mezcolanza ahí? Vamos a ver, todo este dilema de quién acabará mandando, las máquinas o los seres humanos. Como yo tiendo a ser optimista por naturaleza, yo creo que debemos mantener la esperanza de que al final sea el ser humano sea quien tome la última decisión, porque esa es la clave. ¿Quién toma la última decisión? Podemos delegar muchas cosas en las máquinas, pero si la última decisión la toma un ser humano, estamos a salvo siempre y cuando ese ser humano no sea un imbécil, evidentemente. Por de ahí la enorme importancia de lo que digo de la idioticracia, de la educación de calidad, etc. Entonces, ese ser humano que toma la última decisión tiene que ser emocionalmente estable y equilibrado. No hace falta ser catedrático en psicología para entender que si tú tomas una decisión cuando tienes un cabreo del 15, pues es muy probable que te equivoques al tomar la decisión. Cualquier persona con 2 dedos de frente sabe que cuando está muy cabreado no debe tomar decisiones. Hay que esperar, calmarse. En eso es un problema en el que incurrimos casi todos. Yo mismo a veces escribo un correo muy cabreado y nada más escribirlo me doy cuenta de que no tenía que haberlo escrito. Pero en fin, al menos en decisiones importantes, yo creo que todos sabemos que tenemos que tomarlas cuando estamos en calma, ¿no? Bueno, pues de ahí que la inteligencia emocional, en fin, es un ejemplo muy sencillo, pero creo que he convencido o he explicado por qué es tan importante la inteligencia emocional, ¿no? ¿Cómo crees que, una vez que termine toda esta situación en la que nos encontramos, cómo te gustaría que fuera el mundo? Es una pregunta un poco complicada, lo sé, Leoncho, pero ¿cómo te gustaría? Bueno, en la línea de lo que tú decías hace un rato, tendríamos que buscar un equilibrio entre los maravillosos inventos que nos ha dado el último cuarto del siglo XX y el primer cuarto del siglo XXI y los que van a venir en el siguiente cuarto, con la prudencia, la calma, el cuidado de la naturaleza. Es decir, los animales de bellota que siguen negando, por ejemplo, el calentamiento global, etcétera, pues por favor que se tomen algo o que se retiren de la circulación, porque es que ya no puede haber más pruebas de que nos estamos cargando el planeta. Yo hace poco, por ejemplo, veía una serie que recomiendo a todo el mundo de Iñaki Gabilondo sobre cómo será el mundo dentro de 25 años, ¿no? Ahora, cuando yo no esté, me parece que eso, cuando ya no esté.
es el título de la serie. Entrevista a un montón de expertos en diferentes ámbitos que intentan vaticinar o analizar cómo puede ser el futuro. Entonces, bueno, yo la conclusión que saco de esa serie es que el futuro del mundo puede ser realmente maravilloso. Lo único que me duele es que por la edad que yo tengo, mucho me temo que no lo voy a ver o que voy a ver justo un poquito de eso. Entonces, puede ser maravilloso, pero, y este pero va en mayúsculas, con triple subrayado y en rojo, si no nos hemos cargado antes el planeta. Porque los expertos en ecología dicen que el tiempo está a punto de acabarse porque si no hacemos algo urgentísimamente, vamos a pasar de la línea roja. Y si pasamos de la línea roja, ya no va a haber remedio, ya vamos a sufrir cataclismos muy graves. Y resulta que en el último gran congreso mundial sobre esto que hubo en Madrid, en realidad no llegaron a ningún acuerdo verdaderamente sustancial. Entonces, bueno, lo de la idioticracia, por desgracia, cada vez es más claro, ¿no? Bueno, yo soy optimista como tú y positiva y me quiero agarrar a ese mínimo optimismo del que acabas de señalar respecto al gran programa de Iñaki. Me agarro a eso. Entonces, bueno, quiero pensar que vamos a reflexionar un poquito y vamos a tomar ciertas medidas. Oye, Leoncho, tú eres comisario de la Expo 2020 en Dubái. ¿Cómo está ese tema? Bueno, para empezar puede que no sea 2020, sino 2021, porque claro. Esto que estoy diciendo ahora no es oficial. Que quede claro, por favor, que no es oficial. Vale. Pero lo lógico es que ocurra como los Juegos Olímpicos y que lo trasladen a un año más tarde aproximadamente. Sin embargo, eso no tiene por qué ser malo. Es decir, yo soy efectivamente uno de los comisarios del pabellón español en la Expo, porque en el gobierno español se han convencido por fin de que España debe ligar su imagen internacional con la inteligencia a través del ajedrez. Para ello tenemos argumentos de mucho peso, tanto históricos como actuales. Lo resumo muy rápidamente, históricos, porque los árabes traen el ajedrez a España hacia el siglo IX, pero el ajedrez moderno, tal como se juega hoy en todo el mundo, en casi 200 países, se crea en España con la dama como la pieza más potente del tablero, porque el ajedrez arábigo no tenía ninguna dama hace poco más de 500 años. Y motivos actuales porque, aunque muchos españoles no lo sepan, España está hoy en la vanguardia mundial en aplicaciones educativas, sociales y terapéuticas del ajedrez. El ajedrez está metido ya en horario lectivo en 10 de las 17 comunidades autónomas, sin contar miles de colegios donde lo aplican de forma extraescolar, y además España es también el país del mundo que organiza más torneos internacionales cada año. 445 es la última estadística que tengo del año 2018. Entonces, por ejemplo, tenemos ya en marcha un torneo mundial escolar por Internet, cuya inscripción está abierta hasta el 31 de mayo, y hay ya inscritos ahí unos 40 y tantos países y esperamos muchos más porque por el coronavirus hay muchas escuelas cerradas, pero ahora se van a ir abriendo. Y en fin, esto creo que es una muy buena imagen de España que buena falta nos hace especialmente ahora, ¿no? Qué bien, qué bien. Oye, el ajedrez, hablabas al principio que es uno de los pocos deportes a los que se está jugando ahora en plena época del coronavirus, porque te permite hacer partidas online, ¿no? Sí, que yo sepa, ahora mismo el ajedrez es el único deporte cuya élite sigue activa porque sigue jugando por Internet. Buena parte de mis días, en las últimas 2 semanas y hasta el próximo domingo, las dedico, o sea, unas 7 o 8 horas diarias, las dedico a cubrir un torneo donde juegan 8 de los mejores jugadores del mundo por Internet. Y está teniendo tal éxito, o sea, las audiencias de la retransmisión de estos torneos en directo, los clubes virtuales de ajedrez donde tú puedes jugar partidas rápidas o lentas o como tú quieras 24 horas al día con gente de todo el mundo, o que puedes ver vídeos de instructivos, etcétera. Las audiencias de todo eso están siendo millonarias, se están multiplicando y bueno, esto que voy a decir, por favor, que nadie me interprete mal. Dentro de la espantosa tragedia que estamos viviendo, pues el ajedrez va a ser uno de los ámbitos más favorecidos y bueno, eso tiene su lado muy positivo, sin duda, ¿no?
Pues nos vamos a quedar con eso. Oye, Leoncho, ¿qué va a ser lo primero que hagas al salir de casa? Tengo muchísimas ganas de que la legislación vigente me permita ir al monte, porque yo vivo en Irún es donde empiezan los Pirineos, y además tengo 2 playas cerca, una francesa y una española, y desde los montes a los que a mí me gusta subir se ve el mar, se ve la desembocadura del río Bidasoa en el Cantábrico. En fin, tengo ganas de ir allá arriba porque eso lo he hecho mucho de menos. Qué bien. Bueno, pues no sabes cuánto me alegra haber charlado contigo en estos minutillos. Me alegra verte bien, saber que estás bien, y te agradezco de corazón estos minutos. Déjame añadir, Elena, que siempre, pero sobre todo, más todavía en esta situación, necesitamos gente como tú que haga lo que estás haciendo tú, que es sumamente útil. Muchas gracias en nombre de mucha gente. Muchas gracias, de corazón, Leoncho. Cuarentena es un podcast abierto a tu participación. Si quieres contar alguna historia o hacer una propuesta, contacta conmigo a través de mi web elenamartinmo.com o redes sociales. Yo me quedo en casa.